Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Buenas. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio un poco a la clase de hoy. Vamos a hablar básicamente de una de las primeras herramientas que vamos a manejar y que vamos a ver dentro de lo que es la idea del sistema, ¿ya? De lo que hemos estado hablando, ¿no? Un poquito de lo que es cloud. Una de las primeras herramientas y quizás la más sencilla y la que más avance ha tenido desde el punto de vista de lo que es open source más que todo, es la idea del OpenStack, ¿sí? Entonces vamos a manejar esta herramienta, vamos a instalar esta herramienta ya mañana en nuestra clase de laboratorio y todo lo demás. Hoy día vamos a hablar un poco de cómo trabaja, cómo funciona, bajo qué condiciones se maneja lo que es el OpenStack, ¿no? Debemos recordar que en realidad lo que nosotros estamos queriendo manejar y que estamos queriendo validar, digamos, es una herramienta que me permita hacer cloud, ¿no? Es decir, que trabaje en la nube y que me permita desarrollar herramientas dentro de lo que es la nube, ¿no? Entonces, esa idea, ya hemos hablado un poco de algo mucho más formal, pero si les gusta buscar en Internet, obviamente lo primero que van a encontrar cuando colocan el término cloud computing, es el famoso término de Wikipedia, ¿no? Que es básicamente la base de datos más grande que hay a nivel de información, que se maneja mucho. Pero ya hemos hablado nosotros de una teoría mucho más conceptual, más formal, a nivel de lo que es la literatura del cloud. Pero recordando un poco la idea, dice, básicamente es realizar computación o cálculos en la nube, ¿no? Entonces habíamos dicho en realidad, quizá, si bien el concepto relacionado a cloud es ese, ya realizar cálculos informática en la nube, ¿no? Y demás cosas, en realidad no sería la traducción correcta, ¿no? Porque si lo vemos más técnicamente, y usted se va a dar cuenta cuando hagamos el trabajo, en realidad no debería ser cloud computing, porque el cálculo no se lo hace como tal en la nube, ¿no? Si bien el almacenamiento y la información, los datos se encuentran en Internet, se encuentran en la nube, al final muchas de las tareas y los trabajos los sigue haciendo el equipo cliente, digamos. Pero en realidad el término viene de que la información que vamos a colocar o los servicios que yo los voy a tener, los voy a manejar a través de Internet, ¿no? Ese es el objeto fundamental dentro de lo que es el cloud. La idea es no comprar servidores, no comprar dispositivos, sino trabajar todo a nivel de lo que es Internet, ¿sí? Entonces, recordando, hemos visto tres capas dentro de lo que es cloud, que es el SaaS, el Software as a Service, el PaaS, el Platform as a Service, el IaaS, ¿no? El Infrastructure as a Service, ¿ya? Por lo general, el SaaS está diseñado a las aplicaciones, decíamos, ¿no? que se ofrece a nivel de un servicio en Internet. Entre ellos los más comunes están, habíamos hablado, los servicios de Google. Todo Google, todos sus servidores están en la nube y podemos utilizar sus servicios. Hemos usado el Gmail, hemos usado el explorador Google, hemos utilizado el Meet, estamos utilizando. Y bueno, si han estado fijándose un poco su página, deben ver que ahí hay varias herramientas, ¿no? Está el Drive, muchos han debido usar el Drive, de hecho están usando el Drive para ver lo que yo les estoy compartiendo dentro de las grabaciones, ¿sí? A eso se llama un servicio de capa SaaS, ¿ya?
Y obviamente hay muchos servicios adicionales más. Microsoft también tiene su propia nube en donde coloca todos sus servicios asociados. Después está el PaaS, que ya habíamos hablado. Está diseñada más a lo que es eh, todo el entorno como tal dentro de la nube, ¿no? Está más para el desarrollo, para desarrollar y programar aplicaciones, más que solo para usar. No se olviden que el SaaS es únicamente para usar los servicios, ¿no? El PaaS es para desarrollo, ¿no? El motor de Google, Windows el Azure, ¿sí? El Red Hat OpenShift también es interesante, lo vamos a intentar ver. Y después viene todo lo que es la infraestructura, ¿no? El IaaS, el Infrastructure as a Service, ¿ya? Y que se basa esencialmente en el almacenamiento, lo que es la parte de virtualización, ¿no? Entonces es muy importante este idea, ¿no? Si no se preocupen, se está grabando la clase, lo voy a subir después, como siempre, a la plataforma, ¿ya? Ok. Recordando, hemos hablado de tipos de cloud, hemos hablado del cloud público, del cloud privado y del cloud híbrido, ¿no? ¿Sí? Eh, Asociando un poco a estos tipos de elementos, porque básicamente lo que vamos a hacer es utilizar uno de estos, ¿ya? Eh, Hoy día vamos a hablar de lo que es el IaaS, ¿sí? Después vamos a hablar del PaaS, del SaaS, vamos a hablar de muchas de estas herramientas, y obviamente tengo que ver a dónde los voy a ir colocando, ¿no? Entonces, obviamente la idea del cloud público es ofrecer servicios a terceros, ¿no? Ofrecer más que todo el IaaS, el Infrastructure as a Service, en donde el organismo, la institución, la empresa como tal, se encarga de toda la gestión, ¿no? Generalmente, dentro de la literatura convencional, esto lo van a encontrar como servicios S2, ¿ya? Así viene, ¿no? Y que son básicamente los servicios de Elastic Cloud Compute Cloud, ¿ya? Entonces van a escuchar mucho y vamos a llevar mucho dentro de lo que es la materia de este término, el famoso S2, ¿ya? Si ustedes se fijan los requerimientos dentro de lo que son los servicios, ahí habla de S2, ¿no? Capacidades de S2, cuántos servicios manejamos a S2, ¿sí? A eso se lo conoce como el Amazon Elastic Compute Cloud, ¿ya? Es básicamente porque Amazon ha sido una de las primeras empresas que ha empezado a ofrecer servicios de cloud a nivel comercial, ¿no? Y de ahí el término S2. El cloud privado, en donde una organización configura sus propios recursos para tener más flexibilidad y control total sobre sus recursos. Es muy común ahora que muchas que las empresas o instituciones instalen sus propios servicios de virtualización. Entonces ya no es tan natural que las empresas empiecen a comprar muchos servidores, ¿no? Entonces 5, 6, 7 servidores para tal cosa, para tal, sino que compran un servidor grande con soporte para virtualización. Y a partir de ahí empezamos a armar nuestra propia nube, le vamos a llamar. Si bien no va a ser pública porque no va a estar en Internet, pero sí al final cumple con todos los requerimientos de un servicio tipo cloud, ¿no? En particular un servicio tipo IaaS, en donde podemos implementar y colocar nuestros servicios y dar nuestro soporte a los dispositivos a nivel de lo que es el software como tal, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo es, en vez de ponerlo en Internet, lo ponemos en una organización, pero seguimos dando los mismos servicios a nivel de la institución, ¿no? Eso se llama privado. Y el híbrido
que muy frecuentemente se maneja. Por ejemplo, la universidad tiene un servicio de cloud híbrido. ¿Por qué? Porque muchos servicios los está dando a nivel de la nube, por ejemplo, el Classroom, todo lo que es la plataforma del Google, ¿no? Como tal, están dentro de la nube, dentro de Internet, pero sus servicios asociados dentro de los servidores del SIS, por ejemplo, que están virtualizados, están dentro de la universidad, ¿no? Es una nube privada y también tiene asociada algunos servicios a una nube pública, ¿no? Entonces, básicamente así funciona la idea de los tipos de las nubes como tal, ¿ya? Entonces, esa es la idea un poquito de la nube. Y para recordar un poco de lo que habíamos estado hablando, ¿no? De esos tipos de nubes. Obviamente, hoy vamos a hablar específicamente de una herramienta que se llama OpenStack, ¿sí? El OpenStack no es una herramienta nueva, le vamos a llamar, sino que es quizás una de las mejores herramientas a nivel de lo que es cloud, porque tiene demasiado crecimiento, sigue siendo open source, ¿ya? Pero ha sido el resultado de un gran trabajo a nivel de lo que son este tipo de herramientas, ¿ya? Uno de los primeros servicios tipo IaaS que nacen por la época de los 2000, 2005, es el denominado Rackspace. El Rackspace era un cloud propietario, era un cloud privado, que nace en 2005 y que estaba relacionado específicamente a lo que eran los servicios de cloud tipo IaaS, ¿no? Infrastructure as a Service. Es decir, trabaja sobre la infraestructura como tal, ¿no? Pero también manejaba la lógica de almacenamiento de archivos dentro de lo que era el cloud, o lo que era conocido como el Cloud Files, ¿ya? Que ya no se maneja, que ha sido reemplazado por lo que es el PaaS, pero que de alguna manera aparece dentro de la lógica. Este software cambia a open source a partir del 2000. Sí, entonces les decía, este software que inicialmente no era open source cambia a ese estado de open source desde el 2010, ¿ya? Ya por la época del 2010 igual la NASA comienza a utilizar un software de open source, ¿sí? Denominado Eucaliptus, ¿sí? Pero Eucaliptus no era tanto asociado a una herramienta open source, sino era más relacionado, como les dice, un open core, es decir, su núcleo principal era open source, pero a partir de ahí toda la herramienta como tal y todos los desarrollos del sistema eran privados, no eran propietarios. Pues no era tan
tan open source como se creía. Por tanto, comienza con un proyecto inicial denominado Nebula. El Nebula es un proyecto propietario de NASA que nace como un proyecto open source para implementar un servicio de IaaS. ¿Sí? Y ya en mayo del 2010, este proyecto denominado Nebula cambia a open source, ¿no? Entonces, si se fijan, básicamente estamos por las mismas fechas, ¿no? En abril el Rackspace y en mayo el Nebula. De ahí nace una herramienta muy utilizada actualmente denominada OpenStack. ¿Sí? Es una combinación de estas dos herramientas, de lo que es la empresa Rackspace y lo que es la NASA, e inician el proyecto en junio del 2010. Entonces estamos hablando de un software que tiene ya casi como 11 años, ¿no? de desarrollo y de manejo, que trabaja en función a dos componentes primarios, que es el OpenStack Compute, denominado Nova. Después, mañana, cuando hablemos de la instalación y veamos un poco esto, vamos a ver cómo se hace. El Nova Client, el Nova Server y demás, que viene como derivación específica de Nebula, ¿no? Es decir, es una modificación de lo que era el software de la NASA como tal, ¿no? Y la segunda herramienta es el OpenStack Object Store, denominado Swift, que deriva del Cloud Files, ¿no? Que es la parte del motor principal de almacenamiento que tiene el OpenStack, ¿no? Es decir, la forma en que se almacena la información dentro de lo que es el soporte de IaaS que tiene OpenStack. Entonces, obviamente tiene además otros servicios adicionales, ahorita vamos a ver, pero los más importantes y los que se relacionan mucho con lo que es estas dos empresas son el Cloud Files de Rackspace y el Nova o el Nebula en realidad de lo que es la NASA, ¿no? Entonces de ahí nace OpenStack y va creciendo constantemente. OpenStack es un proyecto, como les decía, que tiene casi 11 años de desarrollo y que va creciendo constantemente, ¿no? Su objetivo principal, su objetivo primordial, ¿sí? Como proyecto, era crear una plataforma de software libre que nos permita realizar o nos permita manejar lo que es el cloud computing, ¿no? Brindando los servicios necesarios para cubrir todas las necesidades de los proveedores que trabajaban con los servicios de nube pública y privada, ¿no? Sea para proyectos pequeños, proyectos medianos o proyectos muy grandes, de manera que sea fácil de escalar a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces, por lo general, la mayoría de los proyectos son medianos, de mediana envergadura, ¿ya? Nosotros quizás vamos a ser uno de los pocos que vamos a trabajar con nubes privadas pequeñas, le vamos a llamar, ¿sí? Porque son más de prueba y demás, pero a partir de ahí la mayoría son medianas y grandes, ¿no? Por tanto, OpenStack debería permitirnos escalar de una manera muy sencilla y muy rápida a estos tipos de nubes. Ese ha sido el objetivo fundamental de este proyecto. Los principios bajo los cuales ha nacido OpenStack y bajo los cuales se trabaja con OpenStack es que básicamente trabajan sobre Apache 2.0. Si la mayoría de los servicios de The Cloud se trabajan sobre, a nivel de desarrollo y a nivel de pruebas, se trabajan con el XAMPP, ¿no? Que la mayoría debe de utilizar para sus pruebas de desarrollo, o el LAMP, ¿no? que es la versión de Linux del XAMPP, ¿sí? Entonces, tanto el LAMP Stack como el XAMPP Stack son las herramientas primordiales dentro de lo que es el desarrollo de aplicaciones de software para la nube, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto está basado en lo que es la licencia de Apache 2.0 que tenía
relacionado y asociado en los servidores de Linux como tal, ¿no? Obviamente debe ser open, es decir, proceso de diseño abierto, debe tener sus repositorios públicos de código, todos los procesos de desarrollo deben estar documentados y ser transparentes. Quizás uno de los elementos más importantes por los cuales la mayoría de la gente utiliza OpenStack es que es orientado para adoptar estándares abiertos, ¿no? Está diseñado, administrado y manejado para utilizar estándares abiertos, ¿no? Su diseño modular, que nos permite tener mayor flexibilidad en el uso en las APIs que nos va a presentar, ¿no? Las aplicaciones de programación, ¿no? Okay. Como les decía, OpenStack es de código libre, código abierto, perdón, es open source y obviamente es gratuito, ¿no? Es un proyecto con licencia libre, un proyecto con licencia tipo Apache, ¿sí? Es de diseño abierto. Ustedes pueden ver básicamente cualquiera de estas situaciones en los documentos del Blueprints del OpenStack o en la reunión de San Diego del 2012, en donde se maneja la idea del diseño de abierto. Es de desarrollo abierto, es decir, toda la información se encuentra en el GitHub de OpenStack. Se utiliza mucho lo que es Python para su manejo y desarrollo, ¿sí? Y todo lo que es el proyecto como tal está dentro de sus herramientas como tal, ¿no? Su comunidad es muy grande, una comunidad de código abierto que la pueden encontrar en la página oficial del OpenStack, openstack.org Community o en el Foundation Company de OpenStack, ¿no? Y obviamente está relacionado a lo que son las comunidades y las empresas de desarrollo, ¿no? Entonces, la idea fundamental es contar con todo este tipo de situaciones dentro de lo que es el, el desarrollo y la herramienta, ¿sí? Ok.
Hola, hola. ¿Se escucha, no? Hola. Sí, se escucha. Ok, gracias. Sí, parece que no se escucha. Ok, les decía, existen diferentes versiones de OpenStack, ¿ya? Si bien nace en junio del 2010, si recuerdan, ¿ya? Su desarrollo ha ido creciendo muy rápido, ¿no? Comienza con el proyecto Austin, el 21 de octubre. El 2011 comienza el proyecto Bexar, el proyecto Cactus, el Diablo, el Essex, el Folsom, el Grizzly, ¿ya? Y ahí van avanzando y creciendo muchos proyectos más. Actualmente, ahora tenemos el proyecto Wallaby, que es el actual, ¿sí? Tenemos el proyecto Victoria, que era el anterior. Entonces, existe el crecimiento muy rápido de lo que son este tipo de herramientas, ¿ya? Y se supone que más o menos su manejo de crecimiento dentro de la herramienta debería ser de 2 versiones por año, ¿ya? El manejo es muy grande a nivel de lo que son las versiones, se maneja mucho los cambios y demás. Algo muy importante aquí es quizás el proyecto que nace el 2012, que es el proyecto Essex, y que va de la mano en realidad con lo que es la conferencia de San Diego, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué Essex es tan importante en realidad? Porque en base a ese proyecto, al proyecto Essex, es que recién avanza y crece lo que es el OpenStack a nivel de una versión completa como tal, ¿sí? Hasta antes del Essex, el OpenStack no se podía considerar en una herramienta tipo IaaS completa, ¿ya? Porque si bien manejaba muchos servicios, no manejaba todo lo que involucra la infraestructura de la herramienta, ¿ya? Cambio, a partir del proyecto Essex, ¿sí? Se comienza y se utiliza el proyecto de OpenStack de una manera más completa como tal, ¿ya? Y desde el proyecto Cactus es que generalmente el ritmo de publicación va relacionado con lo que es la publicación de las versiones de Ubuntu, ¿sí? Entonces, generalmente se maneja en Linux, en versiones Red Hat o en Ubuntu, ¿ya? Que son las versiones más utilizadas dentro de lo que es la herramienta y dentro de lo que es el proyecto como tal, ¿sí? ¿Por qué es importante Essex? Que nace en el primer semestre del 2012. ¿Sí? Como les decía, es la primera versión completa de OpenStack que se puede utilizar ya en un servidor de producción, es decir, ya no era un desarrollo o ya no es un desarrollo únicamente educativo o de enseñanza, sino ahora ya puede ser utilizado en servicios más grandes o servicios en producción, ¿sí? Ya viene con las versiones de Ubuntu 12.04 en su versión long, el LTS. Su próxima versión va a ser en 2014, es decir, ya vienen también en Debian, el WYSI, ¿ya? Entonces, muchos de los soportes de OpenStack ya están relacionados directamente con el sistema operativo Ubuntu o con el sistema operativo de Linux, Debian como tal, ¿no? ¿Cuáles son los componentes más importantes que tiene el OpenStack? Y es lo que les decía, como servicio, qué cosas vamos a ir instalando y qué cosas vamos a ir trabajando, ¿sí? Están el OpenStack Compute, el Nova, que ya habíamos hablado, el OpenStack Object Store, que es el Swift, ¿no? Derivado de, no se olviden, está derivado de Nebula, el Nova, ¿eh? ¿Sí? El OpenStack Image, ¿sí? El OpenStack Identity, el OpenStack Dashboard, que ya vienen con sus nombres de proyecto específicos. El proyecto Glance o el servicio, en realidad, ahorita vamos a ver, el servicio Keystone y el servicio Horizon, ¿ya? Que son básicamente los servicios que se van instalando dentro de la plataforma para ir administrando y utilizando diferentes capacidades dentro de lo que es la estructura de OpenStack.
Vamos a revisar enseguida una estructura completa del OpenStack para entender mejor estos nombres que están aquí, ¿ya? 2012 nace el Folsom, ¿sí? En el segundo semestre del 2012, ¿sí?, aparece la distribución estable del Folsom. Incluye muchas mejoras, en particular dentro de lo que es el manejo de sus componentes como tal, ¿eh? Y entre sus principales dispositivos o servicios están su servicio de Quantum, que es el encargado de manejar los servicios de red, ¿ya?, y el Cinder, ¿no?, que es el destinado a mejorar el soporte para almacenamiento en bloques que tiene OpenStack. Entonces la pregunta, ¿por qué estamos revisando, por qué estamos hablando de OpenStack como herramienta? Si podríamos usar tal vez quizás otras herramientas de desarrollo que están manejadas y que se tienen destinadas dentro de los servicios, ¿no? ¿Sí? Eso es porque básicamente como proyecto su desarrollo ha sido relacionado y ha sido administrado por muchos eruditos en lo que es el soporte y manejo de cloud para un proceso comercial, ¿no? Entonces, es una herramienta que puede administrarse para servicios en producción o para servicios comerciales y no tanto así ya como un servicio educativo de enseñanza y aprendizaje. Quizás es una de las mayores comunidades de desarrollo dentro del software libre para manejo de cloud que existen, ¿ya? Y obviamente está relacionado a un montón de empresas de desarrollo, más de 100 empresas privadas colaboran con el proyecto para generar sus necesidades específicas dentro de lo que es el crecimiento, ¿no? Pues obviamente no es lo que se llama un vaporware, ¿no? Es decir, no es una herramienta que ha nacido, ha tenido un ascenso muy rápido y de pronto cae, ¿no? Es decir, como el vapor, de pronto hay mucho y desaparece rápido, ¿no? Es una empresa de crecimiento relativo, ¿ya?, dentro de lo que es el proceso de desarrollo, ¿no? Ok, entonces, antes de poder instalar y trabajar con la herramienta, necesitamos entender y ver cómo funciona el OpenStack, ¿no? Se les decía, uno de los componentes principales del OpenStack es el OpenStack Compute. Eso manéjenlo muy bien, por favor. Administrado mediante el servicio de Nova, ¿sí? Y Nova, como servicio, maneja diferentes servicios adicionales más, ¿no?, entre los cuales está el Nova API, Nova Scheduler, Nova Compute, Nova Network, el Nova Volume, ¿sí? Estos módulos se pueden instalar de manera independiente dentro del sistema, ¿sí?, o se pueden instalar de manera conjunta dependiendo de las necesidades que tengamos como desarrollo a nivel de lo que es la plataforma de cloud. Obviamente el API está relacionado mucho a lo que son los servicios de web service, ¿no?, encargado de aceptar las peticiones de los usuarios de todos los componentes de OpenStack mediante una API tipo RESTful, ¿no? Entonces, ustedes probablemente ya hayan usado los componentes RESTful, es decir, componentes de programación de aplicaciones, APIs, que de alguna manera se interconectan a nivel de servicios con otros módulos o con otras aplicaciones como tal, no es el objetivo, ¿sí? Entonces, este es el principal quizás que me permite realizar la comunicación con los otros módulos de OpenStack. De ahí vamos a trabajar con el Nova Scheduler, perdón. Obviamente que es el planificador dentro de lo que es la estructura de OpenStack, que me permite planificar la ejecución de instancias en los nodos de la nube como tal.
Nova Compute o el Nova Core, que es el núcleo principal, creada por la instancia primaria del hypervisor, ¿no? Es decir, no se olviden que al trabajar con IAs, con la lógica de infraestructura, entonces necesitamos virtualizar muchos elementos, es decir, necesitamos tener un elemento que controle memoria y procesadora, eso se llama el hipervisor, ¿no? Nova Network, encargado de toda la parte de comunicación hacia los otros dispositivos dentro de la red. Nova Volume, que se encarga exclusivamente de administrar todo el proceso de almacenamiento y manejo de instancias asociadas a los volúmenes de datos que maneja el cloud, ¿sí? Todos estos componentes en Nova se comunican, todos ellos, sí o sí, mediante el protocolo denominado AMQP, ¿sí? Este nombre o este protocolo está relacionado a lo que se llama el protocolo, sería Advanced Message Queuing Protocol, ¿sí? El protocolo de avanzado de encolamiento de mensajes, ¿no? ¿Sí? O de colocar mensajes en la cola. Pues no se olviden que cuando estamos hablando de un proceso o de procesos, los que han llevado sistemas operativos deben ver muy bien eso. El sistema operativo, independientemente de que tenga 5, 6, 7, 8 núcleos, al final, lastimosamente, tiene solo un bus de datos, ¿no? Puede ser un bus de datos de 64 bits o de 32 bits. Entonces, la comunicación entre la memoria y el procesador, si bien yo tengo 5 o 6 núcleos de procesador, por tanto, puedo procesar de manera paralela, ¿ya? Al final sigo teniendo una única cola, ¿no? En donde se colocan todos los procesos y todas las tareas para poder extraer información de la memoria hacia un procesador en específico. Entonces, el encargado de hacer el manejo de esta información, ¿no? Es el proceso o el protocolo AMQP, ¿sí? Que es el protocolo más importante dentro de lo que es la administración y el manejo de este tipo de herramientas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la AMQP, en particular cuando se configuran servicios a nivel de lo que es mensajería. Okay, básicamente cómo funciona OpenStack y cómo lo vamos a ir trabajando dentro de lo que es la implementación de servicios de tipo cloud, ¿sí? El manejo, la forma en que trabaja esta herramienta es de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, un usuario cualquiera que interactúa obviamente con una de las APIs de Nova, ya sea directamente o ya sea indirectamente mediante lo que es el dashboard o Horizon, ¿sí? ¿Ya? Lo que hace es conectarse a este tipo de servicios para ejecutar una instancia del OpenStack, ¿sí? Así funciona básicamente esta idea. Entonces, obviamente, a partir de ahí entra lo que es la aplicación del Keystone, es decir, la parte de autenticación y control de usuario y contraseña, para que nos autentifiquemos dentro del servicio, ¿no? Entonces, una vez que estamos autenticados, que entramos al sistema, entonces obviamente a partir de ahí podemos ver todas las imágenes de los sistemas relacionados, virtualizados dentro de la herramienta, a nivel de lo que es el Glance, ¿no? Que es el servicio encargado de ver las imágenes de los sistemas. Cuando accedemos a una imagen de un dispositivo virtualizado, ¿no? Entonces, toda la solicitud viaja a nivel de lo que es el Nova Scheduler, que es el encargado de administrar las peticiones a nivel del procesador de virtualización. Nova, el scheduler, define y decide dónde se va a ejecutar la instancia de red. No se olviden que puedo administrar 1, 2, 3
o más procesadores, ¿sí? ¿No? Todo depende mucho de dónde voy a trabajar con la instancia. Y a partir de ahí entra en juego el Nova Compute. Entonces, el Nova Compute es el encargado de administrar la instancia como tal, ¿ya? Dentro del motor de virtualización, dentro del hypervisor que se tenga dentro de la herramienta. Entonces, ahí tenemos todos los servicios relacionados a lo que es los sistemas como tal, ¿no? Entonces, Nova Network hace todo el control y servicio de la virtualización de la parte red. Y finalmente el Nova Volume, que se encarga de gestionar la parte de administración de disco de esta instancia. Entonces, todas las instancias, todos los servicios van relacionados a través de la base que es el API del Nova, ¿no? Para que se tenga una idea más clara, la arquitectura de OpenStack es básicamente esta, es lo que les decía, ¿no? Un cliente cualquiera entra a lo que es la API de Nova, de ahí va a las instancias mediante lo que es el API de Glance. El Glance entra a lo que es el Nova Compute, que administra las instancias, y junto al Nova Network, que se administra a nivel de la red, pues tenemos todo lo que es el sistema de almacenamiento, la parte de Swift y la parte de la administración de volúmenes y la calendarización de procesos, ¿no? Entonces así funciona técnicamente lo que es OpenStack, ¿ya? Y eso es básicamente lo que vamos a utilizar y a instalar de alguna manera en los servicios relacionados a este tipo de instancias. Que obviamente todo va a ir relacionado en función de la cantidad de dispositivos que queramos tener en el sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cada nodo yo voy a instalar diferentes componentes. Por ejemplo, yo voy a tener un componente Jupyter, ¿sí?, que tiene el Keystone, que tiene el Nova API, que tiene el Horizon, el Nova Console, el Nova Scheduler, ¿sí? Ahí voy a tener un input-output que va a tener el Nova Compute, el Nova Network. Voy a tener un servidor Europa que va a tener un Nova Compute, el Nova Network. Fíjense, tienen pocos servicios. Estos cuatro tienen pocos servicios. ¿Por qué? Porque son nodos de aplicación, nodos de cálculo, nodos que realizan cálculos simplemente dentro de la red. Tengo un nodo controlador, que es el encargado de administrar toda la nube como tal. Y tengo un nodo de almacenamiento, un storage, que va a tener el administrador de imágenes, el Nova Glance, y que va a tener el administrador de volumen, ¿no? El Nova Volume. Entonces, fíjense que todos los servicios de Nova están relacionados básicamente sobre una única plataforma a nivel de la red, tanto en una red privada como en una red pública, dependiendo de cómo lo administremos. Entonces, los dispositivos están relacionados y asociados a nivel de lo que es la red, que puede ser una red convencional, una red normal, o puede ser una red de internet, no interesa mucho, una red privada, como dice aquí, o una red pública, ¿no? ¿Sí? Entonces, sobre esa base administramos y manejamos todo lo que son los servicios del OpenStack. Entonces, ¿quién hace todo el trabajo y quién hace toda la tarea? Obviamente los servicios tipo RESTful de OpenStack, ¿no? Para que tengan una idea de cómo funciona esto, entonces podemos ahí ver una instalación. Entonces, cada componente de OpenStack ofrece una API RESTful. Esa API me permite interconectarme a nivel de los otros dispositivos de red, de las otras API o de los otros dispositivos, ya sea mediante servicios
de comunicación tipo JSON o XML, dependiendo de cómo quieran pasarle la información a los servicios para que estos se comuniquen. Generalmente, por defecto, siempre va a ser a nivel de la plataforma o de los servicios tipo JSON, ¿no? ¿Sí? Entonces, como yo estoy utilizando una forma de comunicación adaptable, porque es modo texto, ¿no ve? El JSON o lo que es el XML, entonces me permite hacer mi servicio extensible, extendible y adaptable a cualquier tipo de plataforma o situación, porque me comunico con los otros dispositivos a nivel de aplicaciones en formato JSON, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí un sistema de depuración, un Nova Debug. Es un comando que me permite ver los procesos que se están comunicando. Y ahí yo veo, ¿no? Una solicitud de conexión desde el IP 2221 en su puerto 5000, que es una solicitud de envío, un send, donde yo voy mandando la información a nivel del servicio de JSON. Y básicamente este es una conexión de autenticación, ¿no? Entonces le voy mandando los datos de las contraseñas, usuario, nombre de usuario, la contraseña, ¿sí? Dentro del servicio. Entonces aquí yo puedo ver cómo se está conectando a nivel de que VLAN, cómo se está administrando la comunicación y todo lo demás a nivel del servicio del JSON como tal, ¿sí? Entonces es práctico el proceso. ¿Por qué? Porque al final me permite de alguna manera, ¿no?, poder implementar diferentes servicios sin la necesidad de estarme y cerrando al servicio como tal, ¿no? Porque al final yo puedo implementar los servicios y sé que la comunicación entre esos servicios, si por ejemplo aquí estoy implementando 6 servicios, sé que la comunicación entre 3 servicios es transparente mediante JSON. Entonces no me preocupo, puedo instalar 2, 3, 4, 5, 6 servicios, 7 servicios y el proceso va a ser de manera independiente, ¿no? Entonces me va a permitir hacer más extensible, más extendible la implementación, ¿no? Entonces yo puedo tener varias instancias asociadas a los servicios, ¿no? Ok, de una manera un poco rápida lo que es OpenStack, ¿ya? De la parte conceptual, para poder mañana entrar con más detalle ya a la parte de instalación y ver en realidad en funcionamiento todo este tipo de cosas que estamos trabajando, ¿ya? No sé si tiene alguna duda, algún comentario sobre todo esto que hemos estado viendo. No, Inge. De todas maneras, esta presentación está en la plataforma, lo he subido y enseguida voy a procesar el video y también lo voy a subir para que lo tengan y demás. De todas maneras, si les interesa, se los voy a poner en el chat. De hecho, la página oficial es stack.org, ¿ya? Ahí pueden encontrar todo lo que necesitan de esta herramienta, ¿ya? Se los voy a ir colocando y les voy a ir mostrando un poco la herramienta, ¿ya? Entonces, esto es esta es la plataforma, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver todos los servicios de OpenStack, no solo relacionado a la parte de lo que es el cloud computing, sino también relacionado a lo que son la lógica de Kubernetes, de Cloud, de Terra, etcétera, ¿ya? Lo que les decía, esta es la última versión, el Wallaby, ¿no?
es la última versión, el OpenStack Wallaby. Desarrollado bajo una plataforma de Red Hat, obviamente relacionado a lo que es el manejo de Ubuntu y demás. Y bueno, ahí pueden encontrar diferentes elementos de lo que es el famoso OpenStack. Entonces, ahí pueden ver la parte del desarrollo del software, el software, las aplicaciones, ¿no? Ahí está el Nova, el Sun, el Swift, el Cinder, el Manil, el Neutron, el Octavia, el Design, el Ironic, el Cyber, el Keystone, el Placement, el Glance, ¿no? Que son los servicios. Fíjense que todos los servicios están relacionados mediante el Horizon, es el Webfront, y mediante el ESO2 API, ¿no? Lo que les hablaba hace rato. Entonces, Amazon tiene herramientas de administración remota que nos va a permitir acceder a las herramientas como tal, ¿no? Y como cliente podemos utilizar el OpenStack Client que viene para Windows, para Linux, para cualquier versión, ¿ya? ¿No? Las herramientas de administración, el Watcher, etcétera. Entonces, denle una revisada a esta página. Igual mañana vamos a hablar un poquito de cómo es la instalación, cómo instalarlo en Ubuntu, etcétera. Y para los que les interese, instálense cualquier versión de Ubuntu en una máquina virtual. Y es ahí donde vamos a instalar nosotros un poco el servicio, ¿ya? Y para no perder mucho tiempo el día de mañana, ¿ya? Entonces, vamos a terminar aquí. Para mañana, nuevamente, por favor, váyanse instalando una versión de Linux, Ubuntu o Debian, cualquiera de las versiones que tengan, en una máquina virtual. Yo también igual voy a instalarlo en mi máquina virtual. Y ahí les voy a colocar la versión de Ubuntu sobre la cual vamos a ir trabajando y vamos a ir instalando el Wallaby en realidad. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda, algún comentario antes de continuar? O de terminar en realidad. Ingeniero, una pregunta. ¿Hay alguna consideración respecto a cuánto espacio deberíamos de necesitar para instalar este software? Para la instalación no necesita mucho espacio. Para la implementación de los motores, ahí sí van a necesitar espacio, ¿no? Obviamente dependiendo de cuánto. En un sistema pequeño, así, no van a necesitar mucho más, unos 20 gigas suficiente de la máquina virtual como tal, de Ubuntu, ¿no? Ubuntu requiere 10 gigas suficiente para instalar. Entonces ahí pueden tener una maquinita de 20 o 30 gigas para poder hacer algunas pruebas e ir trabajando. Entonces no necesitan de mucho espacio si es que no va a ser en producción. Obviamente para un servicio en producción necesitan tener un sistema de disco mucho más grande para poder alojar todas las instancias que van a querer trabajar ustedes, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. ¿Verdad? Ok, ¿alguna duda más que tenga? ¿Sí? Ok, entonces si no hay más nada, vamos a terminar aquí por hoy y mañana continuamos con la parte del laboratorio. ¿Sí? Pues nuevamente, por favor, los que puedan y tengan la posibilidad, ya vayan instalándose alguna versión de Ubuntu que prefieran o que manejen mejor para ir instalando las versiones de OpenStack que necesitamos, ¿no? Ok, muy buenas tardes a todos. Nos vemos mañana.